ya en línea con nosotros, la buscamos hoy para tratar de hablar un poquito de la concertación y hacia dónde va todo esto, teniendo en cuenta de que empiezan a trabajar en forma individual. Bueno, ¿qué tal, Katia? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? A todo el equipo ahí también, un saludo grande. Bueno, junto a Fernanda y Jorge, esta noche la idea, Katia, un poquito de hablar, bueno, se firmó el documento el viernes, pero a partir de la firma del documento parece que ya empiezan a hincharse los pechos de muchos y decir, bueno, ahora empiezo mi carrera y en el caso de los candidatos aquí, va a ser, y pregunto esto, Katia, ¿cómo se habla ahí o cómo se ve el panorama? ¿Cada uno empieza a trabajar por su candidatura a presidente para el 18 de diciembre? O sea, su precandidatura en este caso sería dentro de la concertación, Katia. Bueno, en primer lugar, explicarle a la ciudadanía que la concertación es un acuerdo político y jurídico. En el marco de ese acuerdo político, todas las fuerzas que integran la concertación pueden, de manera legítima, sostener una candidatura presidencial, asimismo a cargos plurinominales, senadores, diputados, concejales departamentales. Entonces, en ese marco, hoy obviamente que empieza un poco una campaña de posicionamiento que va a tener también justamente un parate en algún momento donde tenemos que sentarnos a conciliar, a hacer las cuentas y a ver un poco quiénes tienen el mejor posicionamiento. Por lo menos esa es la postura del Partido Encuentro Nacional. Dirimir este conflicto que se da sin lugar a duda en un escenario donde hay varios candidatos a través de una encuesta. Esa encuesta no excluye, sino que complementa las elecciones de diciembre. Esa encuesta nos va a dar el posicionamiento político de cada actor y la idea que nosotros tenemos es que realmente, si queremos ganar, no solamente en la cancha chica, que es la interna de diciembre, sino en la cancha grande, que es el 2023, que los mejores dos posicionados integren la chapa de la oposición. Y que podamos además... Sí. Una puntualización nomás, porque ese tema de la encuesta no registrábamos nosotros. Pensábamos que directo todos ustedes, los 9 que aparecen ahí dentro de la concertación ahora, iban directo hasta el 18 y el 18 se postulaban cada uno dentro de elecciones internas, que sería con un tribunal electoral independiente de la concertación. ¿Cómo se dará la encuesta esta de la que hablaba, Katia? Esto tiene que ser una encuesta auditada que nos permita justamente entender que la concertación no es solamente, Carlos, la chapa presidencial. Para tener gobernabilidad no nos podemos permitir perder a piezas fundamentales que de llegar los 9 o 10 candidatos a diciembre ya no se podrían recolocar en las listas parlamentarias. Entonces es importante fortalecer tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y en ese entendimiento el Partido Encuentro Nacional presentó una nota que tiene varias propuestas, no solamente a nivel de los inconvenientes jurídicos que suscita, por ejemplo, la utilización de un padrón nacional como se pretende, sino además de eso, los acuerdos políticos previos a los cuales podamos arribar las distintas candidaturas. Esto nos va a permitir un primer filtro. Ese primer filtro es importante para ir fortaleciendo la musculatura electoral y llegando también a la ciudadanía. Entonces creemos que eso es lo más razonable, sin descuidar obviamente que los ejes programáticos, en qué nos ponemos de acuerdo para gobernar el 2023. Habrá temas que no consensuemos, pero los grandes temas tienen que ser materia de consenso, de manera tal que todos aquellos que entren al Parlamento puedan apoyar leyes de reforma, por ejemplo, del sistema de salud, o reforma del sistema, digamos, sanitario, o reforma del sistema económico, o del sistema educativo, y así por delante, ¿verdad? El tema de Itaipú también es muy importante. Ahora, me queda todavía, Katia, una duda. O sea, aquí vamos a hablar nosotros de todo lo que se va a poner sobre la mesa para generar, digamos, un acuerdo en el cual coincidan en los puntos que van a defender dentro de la concertación. Pero vamos directamente a lo que tenemos nosotros como candidatos. Nosotros mostramos un mapa, no sé si le podemos mostrar un ratito la foto a Katia, de la que tenemos nosotros y la que estamos publicando permanentemente aquí en el programa, donde vemos a 9 candidatos de la concertación. Nosotros hasta ahora vemos 9.
¿verdad? No sé si hay más, Katia, 9 hay, ¿verdad? Sí, más o menos somos 9, sí. Ahí está. Está Efraín Alegre, está Euclides Acevedo, está Hugo Fleita, está Carlos Jara, ¿verdad? Katia, Payo, Villarejo, Martín Burr y Soledad Núñez, ¿verdad? Hasta ahí tenemos 9. Ahora, ¿qué pasa? Esperanza hay que sumarle. No, Esperanza dijo, ayer nos dijo que todavía no está. Y no está y nos dijo, no me pregunten más si estoy adentro o estoy afuera. Lo dijo, ¿verdad? Esperen, dijo, primero voy a trabajar, no sé por qué voy a estar en la concertación porque todavía no se sabe cuáles son los temas, no sabemos ni por qué vamos a estar ahí, o sea, todo eso que vos estás diciendo ahora, ella va a plantear fuera en un ñembongueta y después va a ver qué pasa con la concertación. Eso lo dijo ayer clarito, bien clarito, Katy, ayer Esperanza. Por eso te preguntaba yo, ¿cómo se da el tema de la encuesta? ¿Qué es lo que se pregunta en la encuesta que ustedes van a lanzar, que va a estar auditada? ¿Quiénes van a ser los mejores posicionados? ¿Quiénes van a ser el 1 y el 2? O sea, ¿qué se pregunta en esa encuesta, Katia? El diseño de la encuesta tienen que hacer los técnicos. Sí. De manera tal a que sea una herramienta sostenible, útil y válida. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Obviamente, ¿quiénes son en la percepción ciudadana quienes tienen más chances llegando en dupla? Uy, se nos cortó un poquitito. Vamos a ver si podemos recuperar un ratito. Porque es bastante interesante cómo van a ser. Porque durante la reunión de la concertación decían de que hasta el 31 de agosto tenían tiempo de formar la dupla, de poder candidatarse para una interna. Finalmente ahora con esto no sabemos cómo finalmente se va a estar dando. Y sigue siendo porque hablamos nosotros, Katia. Sí. A ver, ahí está. Sí. Bueno, decinos, ¿qué es lo que tiene? Se va a definir entonces quién es el mejor posicionado, ¿verdad? Efectivamente, ¿quiénes son los que representan dentro, digamos, del clamor popular la mayor cantidad de adhesión para poder generar ese entusiasmo tan necesario para que la gente se vuelque a las urnas? Repito, esta es una propuesta del Partido Encuentro Nacional que nosotros hemos presentado por una nota, además de algunos puntos de articulación que tenemos que ver. ¿Cómo elegiremos el Tribunal Electoral Independiente? ¿Cómo vamos a financiar la concertación? Porque finalmente este es un partido de partidos que tiene que tener su propio equipo financiero. La estructura, Carlos, de la herramienta de la concertación no es sencilla, no es insuperable, pero requiere muchísimo diálogo. Es por eso que estas mesas de precandidatos, porque somos los precandidatos los que podemos eventualmente decidir movernos y no estresar, por decirlo de alguna manera, a la concertación llegando tantas listas hasta el final, ¿verdad? Sino que buscar la manera de que esto sea lo más conveniente posible y si no hay un acuerdo completo, al menos que haya algún acuerdo previo a diciembre. Diputada Fernanda le saluda. ¿Cuándo se va a definir en la concertación si es que apuestan por este pedido del Partido Encuentro Nacional de hacer toda esta encuesta, esta votación popular? Nosotros dimos 8 días a partir de la presentación que se vence el viernes para conformar la mesa de precandidatos. El propio calendario electoral, Fernanda, por eso no hay que apurarse, es el que marca los tiempos de la definición. El 27 de junio es la fecha de inscripción de la herramienta, que será la concertación. El 31 de agosto recién son las inscripciones de candidaturas, es decir, ahí voy a tener que tener los nombres. Sí. Por ejemplo, Katia, Efraín, o qué sé yo, Martín, Esperanza. Entonces se tiene que dar en esa fecha la inscripción ya de los nombres. Diputada, esta encuesta que usted menciona sería de manera virtual. ¿Cuál es el plan en sí? ¿O cuál es la herramienta, la metodología que van a utilizar para poder realizar esta encuesta? La encuesta la hace, es fiscalizada y auditada. Hacer esto, ¿verdad? Tienen que ser probablemente empresas internacionales, vale la pena la inversión, teniendo en cuenta la poca credibilidad que en las últimas elecciones han manifestado las encuestadoras locales. Bueno, pero el padrón se va a usar todo, o sea, espera, ahí no entiendo,
Katia, porque al final se habló muchísimo del tema de usar el padrón, sí, con la exclusión de los colorados, ¿verdad? Y todo el resto votaría en esas elecciones el 18 de diciembre para elegir al candidato a la concertación. En el caso de la encuesta, ¿sería abierto a nivel país eso, Katia? Pero no sé si me escucha, Katia. Yo sí te escucho. Sí, no, decía yo sí, consulto de vuelta. ¿El tema de la encuesta sería abierta a nivel país? Claro, a nivel país tiene que ser. Inclusive Colorado votarían también. Representativa. Entrarían los que representen, digamos, la decisión de esa mesa. ¿Cómo hacemos las encuestas? Sería a nivel nacional y nosotros determinaríamos cuáles son los sujetos, digamos, que serán captados dentro de esa encuesta. Claro, el universo que van a utilizar. Bueno, va a ser un trabajo de mucha inversión económicamente y pregunto esto, Katia, me parece excelente que se plantee esto, pero no hablábamos porque consultamos también con otros candidatos, otros precandidatos que estaban ahí, y la idea es que cada uno defina quién iba a ser presidente y vice, y con ese se van al 18. Si son 9, ¿verdad? Uno que se va a quedar afuera. ¿verdad? Y serían 4 candidatos, ¿verdad? Uno lo que estaría sin pareja, pero si Esperanza se suman los 10, pues, ¿verdad? Serían 5 duplas más o menos ahí. O sea, eso no sería mejor llevar al 18 así como se da y hablar de si consensúan ustedes con los puntos importantes sobre el tema seguridad, salud y todo eso, Katia, pregunto. No sería mejor llevar un escenario tan atomizado, Carlos. No sería mejor. Llegar a diciembre con 5 candidaturas o 5 duplas no es lo más conveniente. Ajá. Acá tiene que ser, repito, por ejemplo, ¿verdad? Katia no marca, voy a ponerme de ejemplo a mí, para no ponerle ejemplo a ninguna otra persona, para que se sienta herida en su susceptibilidad. Entonces, ¿por qué yo voy a llegar hasta diciembre si puedo, por ejemplo, optar por otro posicionamiento también útil para la concertación? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Constituirnos en un equipo, porque esa es la idea de la concertación, que va a gobernar el país por 5 años. Entonces, llegar tantos candidatos hasta diciembre representa una suerte de distorsión y también de poca aplicación del acuerdo, porque si no, no va a ser un acuerdo. ¿Dónde está el acuerdo político? Claro. Si es que no somos capaces de sentarnos y decir, no vale la pena que lleguemos tantos, acordemos acá sobre la base de una herramienta científica que es la encuesta y hagamos lo que más conviene para justamente el proyecto. De estos 9, ¿cuántos plantean ustedes que pueden llegar a pasar por el colador? ¿Cuántos candidatos van a llegar para el 18? Fernanda, eso va a determinar la propia medición. ¿Pero cuántas duplas? Hay gente, ¿verdad?, ¿cuántos calculan mucho? Claro, no, yo no puedo calcular. La gente tiene que decidir, o si no, yo no me voy a decidir todo. No, ¿verdad? ya sé, ojalá que sea... Katy, pero lo que te preguntamos nomás, 5 decir, no, 5 no, 5 duplas no, 4 no, 4 no, 3 no, 3 no, 2 sí. O sea, eso es lo que te preguntamos, ¿cuál es lo ideal? ¿Cuántas duplas sería lo ideal? Es que llegue una sola dupla. Ah, una sola dupla. Ese es lo ideal. Ah, claro. Ya. Bueno, lo ideal es que el 31 de agosto la oposición ya empiece a caminar con su proyecto político. Ese es el escenario ideal, Carlos. Bueno, entonces lo que quiere el Encuentro Nacional es llegar al 18 con una dupla formada que salga de una encuesta que máximo, para preguntarte más, ya sabemos los plazos, pero máximo la encuesta, ¿cuándo se tendría que llevar adelante, Katia? 2 semanas antes del 31, que es la fecha de inscripción. 2 semanas antes del 31. Okay. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a esperar entonces, a ver, esto cambia un poco el panorama. Hay gente que presentó otros proyectos, pregunto nomás si el Encuentro Nacional apareció con esto. ¿Hay otros partidos que ya presentaron algo también, Katia? No, hay muchas, digamos, opciones realmente que se están haciendo y bueno, los planteamientos así en físico y presentados creo que somos los únicos. ¿Y cuándo se vuelve a reunir la concertación? ¿Este viernes ya? Y se tienen que reunir todos los viernes, se reúne en la mesa de presidentes
el presidente de mi partido va a volver a insistir sobre la línea que, digamos, en esa extensa nota que presentamos, hemos intentado, digamos, hacer llegar nuestros reclamos. Vamos a ver si nos escuchan también. Yo creo que hay una predisposición y de hecho que si actuamos de buena fe, se tienen que analizar, aunque más no sea para descartar lo que estamos presentando, ¿verdad? Claro, se puede descartar todavía esto y se van 5 duplas. Puede ser todavía. Sí. Sí, ¿Pero qué? Acá tenemos que pensar nosotros en ganar el partido grande. El partido chico se define y si hay mucha, digamos, simpatía hacia determinadas figuras, entonces hay que también ser capaz, por eso hablamos nosotros de generosidad republicana. La herramienta de la concertación no se puede construir si no hay generosidad. Generosidad implica saber que a lo mejor yo tengo que renunciar a una aspiración que es muy legítima por el bien del proyecto colectivo. Entonces, esa generosidad tiene que estar presente al momento de la toma de decisión política. Es lo que nosotros estamos insistiendo, además de crear confianza. Si nosotros no nos reunimos entre los precandidatos, si no se reúnen los candidatos a senadores, a diputados, a gobernadores, ¿cómo vamos a construir lo fundamental para que algo funcione, que es la confianza? Somos diferentes, muchos partidos tienen otras prioridades, otros tienen determinadas líneas de acción, pero estamos unidos con el objetivo justamente de brindarle al Paraguay una alternativa. Si la ciudadanía no ve que nosotros somos una alternativa seria, confiable, capaz de renunciamientos, va a estar difícil el 2023, Carlos, Fernanda y equipo. Ahora, Katia, pregunto acá, porque la gente está aquí también. Los liberales van a votar dentro de esa encuesta, pero y van a ser consultados. Pero acá, ¿y si qué pasa si un colorado quiere participar? Dice. Por eso el universo de acción, ¿por qué le vamos a negar a un si finalmente va a ser elector? La encuesta se hace justamente con la toma de una muestra que es científico, su forma de recolectar. Entonces uno tendría que ver, se le pregunta también la afiliación, en teoría, ¿verdad? También, digamos, los independientes y sectores colorados que manifiesten que quieren entrar en la concertación pueden votar. Ojo con eso, así como está estructurado el preacuerdo, es el padrón nacional. Entonces, ¿por qué no participaría en una elección un colorado que quiere votar en nuestra encuesta, por decirlo de alguna manera? Claro, además eso ya le puede llegar a dar algún tipo de panorama con miras a lo que va a ser el año que viene. Así mismo es, tal cual. ¿Y por qué te aseguraste que Esperanza está en la concertación si ella dice que no? Porque, ¿qué información tenés vos, Katia? Porque nosotros estamos hablando, siempre que hablamos del proyecto de la oposición, estamos hablando de la concertación. Quien se quiera ir por fuera cometería, digamos, un acto de deslealtad para el proyecto colectivo. Yo creo que Esperanza va a estar, las veces que hemos conversado, entiendo que hay que dignificar a todos y todos somos importantes. Nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar afuera, y aquel que queda afuera realmente está emitiendo un mensaje muy duro, siendo que en la concertación todas las pretensiones pueden ser conciliadas. Sí, hablando del tema de reuniones, se habló ya, inclusive ya en las redes sociales, de que usted ya tiene algún tipo de dupla, teniendo en cuenta las reuniones. Por ejemplo, lo de Martín Burt, se habló muy fuerte también de eso. Martín Burt va a ser el candidato a vice de Katia. Y no sabemos, por lo menos o al revés. ¿Hay algún tipo de acuerdo ya por parte de eso en torno a la posible dupla? ¿Ya manejas algún tipo de nombre a un posible candidata también? ¿Por qué no? Porque Soledad Núñez decía, por ejemplo, ¿por qué no presentarse 2 mujeres? ¿Por qué no, verdad? Y bueno, es la pregunta también que le hacemos. No, nosotros estamos hablando con todos. Nosotros no somos adversarios, somos potenciales aliados. Y desde ese punto de vista hemos mantenido reuniones con Martín. Él tiene un equipo muy interesante de jóvenes que está pensando, digamos, algunas propuestas en cuanto al nivel de gobierno. Ya hemos hablado el miércoles pasado también con Efraín, hemos hablado en su momento con Lugo, hemos hablado varias veces con Esperanza por nuestra propia tarea legislativa. ¿Y con Payo qué tal? Y con Payo también, ¿verdad? O sea que ustedes saben, ¿verdad? Nosotros fuimos
yo no entiendo, ¿verdad? Si es que hay una ingratitud de su parte, ¿verdad? De la mía hay la mejor. Él ¿verdad? dijo, yo fui su abogada y gratis. Sí, él justamente, y gratis. Él justamente en este mismo programa decía, al preguntarle sobre su postura en torno a tu candidatura, dijo, te tachó de mentirosa. Lo que dijo. Le dimos nomás un nombre, sí. ¿Verdad? Y cuando entonces, le dijimos una palabra. Mentirosa. Sí. Digo, mentirosa. Dijo. ¿Por qué te trata así, Katia? ¿Cuál es el antecedente que podría tenerse en torno a eso? Encima fue su abogada, dice. Sí. Yo no voy a entrar en ningún tipo de polémica, él tendrá que fundamentar su posición. Para mí todos los candidatos son respetables y las posiciones son legítimas en tanto y en cuanto se mantengan principios y valores. Yo no pienso entrar en descalificaciones de personas, ¿verdad?, que solamente pueden agredir sin fundamentar su agresión, ¿verdad? Así es que conmigo no cuenten para eso. Bueno, Katia... Yo estoy para construir. Sí, yo quiero ganar el 2023. Una última consulta ya tiene que ver con algo que nos decía ayer Luis Petengil, que seguramente que escuchaste que apareció el nombre de Luis Petengil como una... ¿Por qué te reí ya, Katia, de entrada? Cuando el nombre de Luis Petengil es un potencial candidato dentro del Partido Colorado, y quiere que se quieren entre ellos y todo eso, pero preguntamos, y ahí dice, no, nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar la dupla Efraín Alegre, Esperanza Martínez. Esa va a ser la dupla de la oposición, dice. No, y es una dupla muy importante, muy interesante. Si esa llega a ser la que marca, nosotros vamos a estar como demócratas respondiendo, digamos, a los mejores posicionados. Siempre que eso se respete, nosotros creemos y tenemos otros números, ¿verdad? Nosotros tenemos absolutamente otra visión de cómo vamos a ganar el 2023 y vamos a luchar por este posicionamiento. Katia Presidenta, renace Paraguay. Esa es nuestra visión. Los colorados están con miedo. Todo lo que digan ellos hay que tomarlo con beneficio de inventario. La claque colorada, como nunca, tiene chances de caer en el 2023. Porque al Partido Colorado lo han secuestrado un grupo de personas y merece que lo liberemos. Y nosotros vamos a llamar y hacemos un llamado a las familias coloradas y a los buenos colorados para que formen parte de la construcción de este proyecto político que no distingue banderías. Katia, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Por favor, un abrazo. Gracias. Bueno, Katia, ampliamente entonces esto que tiene que ver con esta definición. Ahora